A ditadura da Nicarágua, apoiada pelo PT, tem ampliado a perseguição a cristãos e a opositores políticos. O jornalista mexicano Otoniel Martínez, autor do documentário Duele Respirar, esteve no país comandado por Daniel Ortega e conta agora em detalhes pra gente o que viu durante a sua reportagem. A jornalista Maria Laura Assis, a nossa correspondente em Buenos Aires, também vai participar dessa conversa. Ela já está aqui com a gente, vai nos ajudar na tradução das perguntas e das respostas para o Otoniel, que já está em contato aqui com a gente. É isso? Já temos o Otoniel. Boa noite, Otoniel. Bem-vindo. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar sobre ese trabajo periodístico que realizamos hace unas semanas en Nicaragua. E a Maria Laura Assis também aqui com a gente. Bem-vinda, Maria Laura. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada à audiência da Jovem Pan e à equipe. Otoniel, para começar, queria que você fizesse um relato dessa sua expedição à Nicarágua e o que mais te chocou. Maria Laura? Les gustaría que usted hablara un poco sobre tu experiencia en Nicaragua y lo que más te ha impactado allá. Pues mira, si tuviera que resumir este viaje, lo llamaría como un viaje entre la clandestinidad y la paranoia. Mira, se eu tivesse que resumir essa viagem, seria uma viagem entre a clandestinidade e a paranoia. Hace ya algunos años que Nicaragua no permite el acceso de periodistas internacionales a ese país. Já faz uns anos que a Nicarágua não permite o acesso de jornalistas internacionais a esse país. Por eso nosotros primero tuvimos que idearnos en la mente un plan de turista y no de periodista. Por isso que nós primeiro tivemos que pensar na nossa mente um plano como turistas e não como jornalistas. Primero, no pudimos hacer un viaje directo a Managua, la capital de Nicaragua. Primeiramente, não pudemos fazer uma viagem diretamente a Managua, a capital da Nicarágua. Lo que nosotros hicimos fue viajar a San José, la capital de Costa Rica, y de ahí tomar un camión para emprender un viaje de unas 15 horas que nos llevaría a la capital de Nicaragua, Managua. O que nós fizemos primeiramente foi fazer uma viagem a San José, capital da Costa Rica, e de lá fomos a Managua. El gran reto era atravesar la frontera terrestre, que ellos no descubrieran que nosotros éramos periodistas y que nuestra intención era llegar a ese país para documentar la dictadura. Acho que a maior dificuldade foi atravessar a fronteira terrestre e que eles não descobrissem que nós éramos jornalistas. Emprendimos el viaje, llegamos a la frontera sur de Nicaragua y ahí logramos finalmente atravesar el país después de interrogatorios durante 2 horas y media. Começamos essa viagem, chegamos até a fronteira sul da Nicarágua e logo eles ficaram mais ou menos umas 2 horas interrogando-nos sobre a respeito do nosso trabalho, o que íamos fazer lá. Y este resultado, el resultado del documental Duele Respirar Nicaragua, pues fue el resultado de un trabajo periodístico que realizamos durante 2 semanas en ese país. E o resultado desse documentário, que se chama Dói Respirar Nicarágua, é um pouco resumindo as nossas 2 semanas em que estivemos lá. Mais uma pergunta agora da Ana Paula Henkel. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se, porque o Papa Francisco, ele demorou aí quase 2 semanas para romper o silêncio sobre a crise, né, na Nicarágua, a perseguição a cristãos, mas agora recentemente ele disse que olhava com preocupação. Gostaria de saber se é sabido se há algum representante do Vaticano no país. Lo que pregunta Ana es que, como se sabe, el Papa Francisco tardó unas semanas en decir algo al respecto de la situación en Nicaragua. Lo que quiere saber ella es si hay algún representante de él en el país. No, es bien curioso porque el Papa Francisco en las últimas semanas únicamente se ha pronunciado a través de Twitter. Lo único que el mundo ha conocido sobre la opinión del Papa Francisco son 2 tweets en donde llama al diálogo. Es únicamente eso.
Isso é curioso, porque justamente o Papa Francisco só se pronunciou através de 2 tweets, onde ele chama o diálogo nesses tweets, mas não se pronunciou em outro meio. Nosotros llegamos a Nicaragua justo unos días antes que esas 18 monjas de la caridad fueran expulsadas. Nós chegamos justamente antes que as 2 freiras fossem expulsadas de lá. Y nosotros salimos del país después de retratar la dictadura justo cuando el segundo sacerdote fue apresado. E nós saímos do país antes mesmo de falar sobre a ditadura, após que o sacerdote foi justamente preso. Y nosotros en estos recorridos que hicimos en Nicaragua visitamos iglesias para preguntarles su opinión. E durante esse percorrido na Nicarágua, a gente justamente visitou várias igrejas para perguntar a sua opinião. Y lo que ellos contestan es, pues un asombro porque hasta el momento ni apoyo del Papa Francisco sienten ellos han recibido, mucho menos la visita de algún representante de la Iglesia Católica. E o que eles respondem é que eles estão justamente, não acreditam que o Papa Francisco não tenha dado nenhum tipo de apoio e também nenhum integrante do Vaticano. Então eles ficam surpresos com esse tipo de atitude. Y lo dicen con estas palabras: si Daniel Ortega le está haciendo esto a la iglesia, ¿qué nos espera a nosotros? E ele diz com essas palavras: se o Daniel Ortega está fazendo isso com a igreja, o que nos resta a nós? Vou passar aqui para a próxima pergunta, mas, Otoniel, na próxima resposta, pode falar aí o que você tiver a dizer. A Maria Laura traduz de uma vez para a gente a resposta, ao invés da tradução frase a frase, você fala bem claramente até o espanhol. Então, na próxima rodada, Maria Laura, o Otoniel fala de uma vez e aí, ao final, você resume para a gente a resposta dele. Otoniel, agora... están diciendo, perdón, Otoniel, están diciendo que hables todo directo y después yo te voy a como a resumir tu respuesta en una sola frase. Ok. José Maria Trindade, sua pergunta. Pois é, Otoniel, o Daniel Ortega acabou se transformando numa figura muito debatida aqui na campanha eleitoral, né? O apoio de setores políticos daqui ao Daniel, né? Eu queria te perguntar o que você viu que te assombrou e que justificou o seu trabalho na Nicarágua. Quisiera preguntarte lo que viste y que te haya sorprendido durante tu trabajo en Nicaragua. Me parece que Daniel Ortega ha utilizado 2 herramientas poderosas, y uno es el control absoluto y 2 es el miedo. Me bastó un día para darme cuenta cómo la policía es la mano dura de Daniel Ortega en las calles. Nosotros en este viaje fuimos detenidos en 2 ocasiones, y en estas 2 ocasiones nos detuvieron por estar grabando con un celular en la calle. Y eso me parece asombroso, o sea, que la dictadura de Daniel Ortega, en su afán de controlar absolutamente todo, pues utilice a policías que en número han sido multiplicados en los últimos años para tener un control absoluto de todo. O sea, en mi caminar pude ver hasta 7 policías vigilando una rotonda. Cuando estos policías nos detienen, primero interrogatorio policíaco y después toman posesión de los celulares para borrarnos absolutamente todo el material. Estoy hablando de videos, de fotografías, muchas veces y muchos de ellos pues inofensivos, fotografías, videos que mostraban las calles, los monumentos, y sin embargo los policías nos detienen, nos interrogan y después nos quitan el material. Entonces me parece que eso es verdaderamente asombroso, darme cuenta cómo la dictadura de Daniel Ortega ha controlado absolutamente todo, y de ahí el miedo de que la prensa internacional, como nosotros logramos hacerlo, pues llegue a ese país y contar una historia distinta a la que ellos quieren contar. Bom, basicamente, resumindo o que ele disse, que o que mais surpreendeu foi como tem um controle absoluto através do medo lá na Nicarágua, e como a polícia ela tem muito poder lá. De fato, eles já foram presos durante 2 oportunidades, e uma dessas oportunidades foram presos só por estar gravando e tirando fotos da Nicarágua pela polícia. E logo depois eles tiveram que entregar esse material à polícia porque não estava permitido. Então, o que mais surpreende a ele e a equipe dele que viajaram à Nicarágua
justamente é que tem um controle total da polícia e não se pode mostrar nada do que está acontecendo lá. Guilherme Fiuza. Boa noite, Otoniel. Boa noite, Maria Laura. Pergunta é a seguinte, Otoniel, você viu perspectiva de saída para esse regime autoritário? E como você acaba de comentar, ele é fundado na mentira, né? Aqui o Zé Maria comentou que o PT, né, um partido aí importante na disputa eleitoral, o PT trata a Nicarágua como um regime que defende o povo, né? E ele finge fazer isso. Você vê alguma saída para esse regime autoritário e ela viria do judiciário, do legislativo, de onde poderia vir? Básicamente lo que pregunta es si ves alguna perspectiva de salida a ese sistema autoritario y por parte de cuál poder sería esa salida, ¿no? Principalmente teniendo en cuenta que el PT trata a Nicaragua como un gran aliado. Es bien curioso porque lo que estamos viendo en Nicaragua es una dictadura repetida. Daniel Ortega hace 43 años llegó a ese país con una promesa de libertad, de democracia, derrocando a Somoza, una de las más grandes dictaduras en Nicaragua. Y después de 43 años, lo que está haciendo Daniel Ortega y su familia es repetir la historia. Y me parece bien curioso cuando yo analizo el material que logré en Nicaragua, pero además material de hace 43 años, y los discursos son exactamente los mismos. Los discursos que hoy la oposición te dice cuando los entrevistas, pues son los mismos con los que Daniel Ortega llegó hace 43 años para pues empezar en teoría una nueva historia basada en la democracia. Y me parece que tiene que pasar algo contundente. Me parece que las figuras políticas a nivel internacional tienen que ser aún mucho más determinantes en su posición en contra de Daniel Ortega. Y lo digo porque en la pasada y última reunión de la OEA, de todos los representantes internacionales, 4 se abstuvieron en votar en contra del régimen. Estamos hablando que son 4 países, entre ellos México, que no quisieron fijar una postura. Y es cuando entonces me parece que tiene que pasar primero una determinación internacional y segundo, un interés por la prensa para poder contar lo que esse país está viviendo, para que entonces veamos un verdadero cambio. Ele acredita que primeiro tem que acontecer algum tipo de posição internacional, já que o Daniel Ortega basicamente está repetindo a história. Os discursos da oposição sempre são os mesmos e tem que acontecer algo determinante, principalmente através dessas figuras políticas. Então ele acredita que a saída seria através de uma política mais internacional. Até mesmo ele fez menção aos 4 países que se abstiveram através do voto a ditadura da Nicarágua. Diogo Schelp. Boa noite aos colegas. Eu queria saber o seguinte, da visita, da experiência que ele teve lá, o que ele viu que ainda sobrou de liberdade, o que sobrou ainda de possibilidade para a oposição realizar uma verdadeira resistência à ditadura de Daniel Ortega? Dentro de tu visita a Nicaragua, ¿viste algún restigio de libertad y qué crees que todavía hay que hacer para que haya y que se exprese en su máximo esplendor esa libertad? Me parece que no, que en Nicaragua no existe ningún tipo de libertad. Y lo digo porque particularmente yo estuve 2 semanas en Nicaragua retratando cómo la dictadura opera para mantener pues presos literalmente a más de 6.7 millones de habitantes. Y lo que yo viví durante 2 semanas creo que no se puede comparar con lo que los millones y millones de nicaragüenses están viviendo todos los días. Básicamente me han preguntado cómo se vive en Nicaragua y creo que mi respuesta se resume a decirles que en Nicaragua no se vive. En Nicaragua la oposición trata de sobrevivir porque simple y sencillamente si tú te opones a la dictadura tienes 3 opciones: el exilio, la cárcel o la muerte. Y para ellos, ahora la oposición han decidido pues trabajar desde el exilio, incluso en la cárcel o el anonimato. La verdadera oposición, para que te pueda dar un testimonio, tiene que ser de manera anónima, tiene que ser en lugares con muchos cuidados de seguridad para que no sean descubiertos y no terminen en el Chipote, que es esta famosa cárcel, famosa por las torturas que le propina a todos los presos, o en el exilio, que son más de 200,000 personas que
desde el 2018 a la fecha, pues han tenido que dejar al país simple y sencillamente porque viven una presión directa del gobierno. El nicaragüense te cuenta que ser oposición en Nicaragua es simple y sencillamente estar chequeado. ¿A qué le llaman ellos estar chequeado? Pues a estar fichado por el gobierno y estar vigilado 24/7 para que no pueda ni siquiera acceder a los servicios básicos. Entonces me parece que si hablamos de libertades, en Nicaragua no se conocen. En libertades, Nicaragua no puede contar una historia, al contrario, creo que Nicaragua hoy por hoy, gracias a la dictadura de Daniel Ortega, no está viviendo, está sobreviviendo. O que ele comenta basicamente é que na Nicarágua não há nenhum vestígio de liberdade, na Nicarágua não se vive, senão se trata de sobreviver. O destino, caso você se oponha ao governo, é ou o exílio, ou a prisão, ou diretamente o desaparecimento. A oposição geralmente trabalha através do exílio. Existem mais de 200 mil pessoas que estão exiladas hoje lá da Nicarágua. Então, ele acredita que na Nicarágua não existe nenhum tipo de liberdade diretamente, senão o que existe é a tentativa de sobrevivência. Otoniel, queria saber como é que estão as relações do seu país, do México, que também tem um governo de esquerda, com a Nicarágua, e as relações da Nicarágua também com outros países aqui da América Latina. ¿Cómo están las relaciones de México con Nicaragua y también de Nicaragua con otros países, principalmente acá de América Latina? Creo que eso es bien curioso porque parte del propósito que nosotros queríamos lograr con este documental era, a través de la radiografía de Nicaragua, pues lograr que otras naciones se identificaran y pudieran ver su realidad pues reflejada en lo que está viviendo hoy Nicaragua, o por lo menos que fuera una especie de foco rojo, de reflexión, de llamado de atención para que las naciones pongan un alto a las dictaduras que hoy se están desarrollando en América Latina. Y me parece que lo que logramos fue que el mexicano lograra identificar lo que está viviendo Nicaragua como algo cercano a lo que se podría vivir en México con hoy el gobierno que tenemos. Evidentemente existe una relación muy cercana de Daniel Ortega con nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy por hoy México tiene un gobierno de izquierda con algunas políticas de Estado, con algunos gobiernos y políticas públicas que se asemejan mucho a los inicios de la dictadura de Daniel Ortega. Hoy por hoy el Congreso en México ya aprobó el uso del ejército mexicano como una policía nacional. Está a través de una ley que ya fue aprobada, pues poniendo en las manos de los militares la seguridad civil. Y me parece que estos son indicios de lo que puede estar ocurriendo en un futuro en nuestro país. Entonces, si nosotros vemos la relación de México con Nicaragua, pues es cercana y muchas veces es una relación cercana desde el anonimato, porque no lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de manera pública, no ha hecho el apoyo a Daniel Ortega. Sin embargo, en oportunidades cuando se le ha cuestionado qué opina del tipo de gobierno que tiene Nicaragua, él simple y sencillamente opina que respeta los gobiernos libres, que respeta a naciones como Nicaragua y que él no se mete en ese tipo de temas. Por lo tanto, me parece que son pues, los síntomas más claros de lo que México hoy está viviendo y que, dicho por otros expertos, puede ser el camino a un gobierno que hoje está enfrentando Nicarágua. Bom, basicamente o que ele quis comentar com a nossa audiência é que através da Nicarágua outras nações, a ideia justamente do documentário é que outras nações se identificassem com o processo que está ocorrendo na Nicarágua e até mesmo chamar a atenção desses países para identificar se isso ocorre também dentro desses países. Ele falou que existe um relacionamento muito perto da Nicarágua com o López, presidente do México, que também é de esquerda e que é muito semelhante ao que está acontecendo atualmente no México aos inícios da ditadura na Nicarágua. Por exemplo, agora colocaram nas mãos dos militares a segurança civil. Ele também comentou que o relacionamento entre México e Nicarágua é muito semelhante, muito próximo e que eles têm um respeito mútuo. E, Otoniel, como é que a gente faz para assistir ao documentário? Peça a ele, por favor, Maria Laura, que deixe um convite aqui para nossa audiência, para o público brasileiro que acompanha os Pingos nos Is. Claro, ellos preguntan cómo pueden ver el documental, si podrías hacer como una invitación en general.
Claro, pues el documental ahora está en todas las plataformas digitales, mis cuentas personales, y ahí las pueden encontrar. Hace aproximadamente 2 semanas hicimos 5 entregas cortas para toda América Latina y una transmisión especial con este documental que dura 45 minutos. Hoy lo pueden ver en todas mis plataformas digitales, @_Otto Martínez. Me parece que es un material que a ustedes les puede dar pues un bosquejo bastante amplio de lo que está viviendo hoy Nicaragua bajo esta dictadura asfixiante. Nicaragua, un país a quien yo le llamo um país fachada. Ele comentou que vocês podem encontrar o documentário nas plataformas digitais e até mesmo nas contas pessoais dele. O documentário dura cerca de 45 minutos. O arroba dele é _Otto Martínez. Ele fala que o documentário é muito importante até mesmo para mostrar a ditadura asfixiante que existe lá naquele país e até mesmo identificar o que pode acontecer com outros países aqui da América Latina. Ok, recebemos aqui os Pingos nos Is o jornalista mexicano Otoniel Martínez, autor do documentário Duele Respirar. Maria Laura, transmita a ele os nossos agradecimentos e obrigado a você também pelo apoio de sempre aqui. Até uma próxima. Muito obrigado. Gracias por estar. Ellos dicen las gracias por estar participando de Pingos nos Is y quieren agradecerte por toda tu predisposición. Al contrario, gracias por este espacio, porque por espacios como este es que este trabajo periodístico ha llegado a más naciones. Muchísimas gracias y abrazo fuerte a la distancia desde México.